tengan el material ahí. Listo. Vamos a trabajar con lo que es proporcionalidad inversa. La semana pasada habíamos estado conociendo qué era la proporcionalidad, la relación de proporción, y a qué llamamos proporcionalidad directa. Bueno, en el caso de la proporcionalidad inversa, consiste en que una de las variables aumenta y la otra variable disminuye. Si yo tengo dos magnitudes que estoy comparando, supónganse yo voy a armar una tabla acá, ¿no es cierto? Voy a armar esta tabla a la que le voy a poner dos divisiones, A y B. A va a hacer referencia a personas, ¿está? La magnitud que comparo. Y B va a hacer referencia a tiempo, ¿no? Entonces yo les cuento que tengo dos personas, están pintando una habitación y tardan 12 días en poder pintarla. Bien, resulta que contrato dos personas más y en lugar de ser dos personas ya tengo 4 personas trabajando y pintando, por lo tanto van a tardar menos tiempo, es decir, van a tardar 6 días en pintarla. Se enferman y queda una sola persona trabajando, ¿no? Y a esa persona se le duplicó, se redujo la cantidad de personas, pero se le duplicó la cantidad de tiempo que le lleva a pintar y le va a llevar 24 días. Se recuperan 2 personas más y resulta que pasan a ser 3 personas, ¿no? Y esas 3 personas van a tardar exactamente 8 días en poder terminar el trabajo. Bien, vamos a analizar esta tabla que la seño fue construyendo. Si ustedes miran bien, la relación entre 2 y 4 significa que es de multiplicación. Aumentó el doble, ¿no es cierto? Fíjense qué pasó con las personas. ¿Aumentó también? No, las personas, la cantidad de personas no aumentó. La cantidad de personas disminuyó. Es decir, acá yo hago 12 dividido 2 y me da 6. Quiere decir que cuando una se duplica, la otra busca la mitad. ¿Está? Bien. ¿Qué pasó con 1? Ahí lo mismo, se redujo la cantidad. Es como que yo hago 4 dividido 4, ¿no es cierto? 4 dividido 4 y me da 1. Bien, para una persona, si es uno solo el que va a trabajar, va a tardar muchísimo más que si van varias personas. Entonces, el trabajo le lleva mucho más cantidad de días. Se le cuadruplica esa cantidad de días con las que va a tener que trabajar. ¿Está? Mírenlo en relación al 6, 6 por 4, 24. 4 dividido 1 es 4. Perfecto. Ahora, aumentaron, ¿no? Multipliqué por ¿cuánto? Por 3. Aumentó en 3. Perfecto. Aumenta en 3, disminuye, y se divide por 3. ¿Qué pasa cuando yo comparo en una proporcionalidad inversa? La relación es que mientras que una aumenta, la otra variable disminuye. ¿Está? 2 personas tardaron 12 días. 4 personas tardaron 6 días. Quiere decir que aumentó la cantidad de personas, disminuyó la cantidad de tiempo que esas personas han llevado trabajando. Ahora bien, el producto entre ambas magnitudes, es decir, 2 por 12, fíjense, 4 por 6, 1 por 24, 3 por 8, si ustedes hacen cada una de esas cuentas, van a llegar a un número constante. Ese número constante es 24. Quiere decir que en lo que es inversamente, la proporcionalidad inversamente proporcional, la constante es el producto entre las dos magnitudes. La constante es el producto entre las dos magnitudes. En este caso,
La constante es 24. Vamos a verlo en otro ejemplo. Fíjense, voy a borrar acá. Yo tengo un botellón. A ver si se borra. Ahí está. Yo tengo un botellón que tiene, perdón, no me salió también, 10 litros de agua, ¿no? Y tengo una tabla, voy a hacer una comparación, donde voy a tener capacidad de botella, y la otra magnitud que voy a comparar es la cantidad de botellas, ¿no? Estamos hablando de este bidón con el cual queremos llenar. Ahora bien, si yo tengo botellas que son de 5 litros, si tengo botellas que son de 2 litros, de 1 litro, de medio litro, de 1/4 de litro, tenemos que ver cuántas se van a llenar. Yo tengo un bidón de 10 litros y tengo que llenar botellas de 5 litros. Voy a utilizar otro color para que se vean. Si voy a llenar, la capacidad de la botella tiene 5 litros, quiere decir que ¿cuántas botellas voy a utilizar? 2. Ahora, si la capacidad de la botella tiene 2 litros y voy a necesitar 5, porque 5 por 2 me da 10. 5 botellas. Si es de 1 litro, y bueno, voy a poner 1 litro en cada una, necesito 10 botellas. Si es de medio litro, voy a necesitar 20 botellas. Y si es de 1/4 litro, voy a necesitar 40 botellas. Fíjense, mientras que una de las magnitudes iba disminuyendo, no sé, perdón, puse más, mientras que una de las magnitudes iba disminuyendo, la otra magnitud iba aumentando. Iba aumentando la relación entre ellas. Eso es lo que pasa cuando nosotros trabajamos con lo que se llama proporcionalidad inversa. Supónganse que tengamos, voy a hacer otra tabla, donde tenemos lápices por caja y cantidad de cajas, ¿no es cierto? Y la consigna es que tengo 100 lápices del mismo tamaño, 100 lápices iguales del mismo tamaño. Ahora bien, si yo pongo, voy a poner 1, 2, 3, 4, voy a hacer. Si yo pongo 5 lápices, si pongo 20, si pongo 10, si pongo 50, ¿no es cierto? Si yo reparto esos 100 lápices, si en cada caja pongo 5, voy a usar otro color, voy a tener 20 cajas. Si en cada caja pongo 20 lápices, voy a tener 5 cajas. Si en cada caja pongo 10 lápices, voy a tener 10 cajas de lápices. Si en cada caja pongo 50 lápices, voy a tener 2 cajas de lápices. Mientras que a uno aumentaron al doble, al triple, la otra fue disminuyendo a la mitad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Establecer la constante. ¿Cuál es la constante? Y la constante es el producto entre las dos magnitudes. 5 por 20 me da 100, 20 por 5, 100, 10 por 10, 100, 50 por 2, 100. Entonces quiere decir que la constante es 100. Es el producto entre lápices y cajas de lápices. Así es como yo obtengo el producto. ¿Está?
Vamos a verlo esto, cómo lo representamos. Voy a borrar acá. ¿Cómo representaríamos esta proporcionalidad inversa en una situación problemática? Supónganse que yo les digo que tenemos dos bombas iguales de agua, ¿no es cierto? Y que llenan un tanque en 60 minutos. Tardan 60 minutos para llenarlo. Y la pregunta que me hacen, si yo agrego una bomba más, es decir, si tengo 3 bombas, ¿cuánto tiempo van a tardar? ¿Está? Entonces, yo voy a empezar a plantear esta situación. ¿Qué, mi amor? Yo voy a empezar a plantear. Voy a empezar a plantear esta situación de la siguiente manera. Primero, armo el planteo. En el planteo tengo que descubrir qué dos magnitudes yo voy a comparar. Y acá me está hablando, las voy a señalar con otro color. Vamos a usar este. Yo tengo bombas y tengo tiempo. Entonces, las magnitudes que se están comparando son bombas de agua y tiempo, ¿no? Entonces, el planteo es el siguiente. Yo tengo 2 bombas que tardan 60 minutos. Bien, ahora, si agrego una más, paso a tener 3 bombas, pero no sé qué cantidad de tiempo en minutos me va a llevar. Pero yo voy a hacer un análisis. ¿Aumentan la cantidad de bombas? Sí, de 2 pasan a 3. Si yo tengo más bombas sacando agua, el tiempo tiene que ser menor, voy a tardar mucho menos. Perfecto, acá está el planteo del problema. Ahora voy a representar la solución. ¿Cómo represento la solución? Y la solución va a ser por proporcionalidad, donde yo voy a decir que 2 bombas es a 3 bombas, como 60 minutos es a X cantidad de minutos. Pero si yo lo resuelvo así, no estoy trabajando con un problema inversamente proporcional. Estoy trabajando con un problema directamente proporcional. Para que el problema se transforme en inversamente proporcional, yo tengo que invertir esta proporción. Entonces, va a ser así, 2 bombas es a 3 bombas, como X es a 60 minutos. Tengo que invertirlo. ¿Por qué? Porque el problema es inverso, no es directo. Entonces, ¿cómo voy a resolver esto? A ver, voy a salir de acá y voy a pasar a la otra. Yo tenía que 2 es a 3, 2 bombas es a 3 bombas, como X cantidad de minutos es a 60 minutos. ¿Cómo lo resolvemos? Como habíamos aprendido a trabajar con las proporciones, aplicando la ley de proporcionalidad fundamental. Voy a multiplicar los 2 valores cruzados que tengo y lo divido por el que está solo. Es decir, yo voy a hacer 2 bombas por 60 minutos dividido 3 bombas. Bomba y bomba se va, exacto, porque el resultado me tiene que dar en minutos, que es lo que yo necesito. Y puedo hacer 3 dividido 3 es 1 y 60 dividido 3 es 20. Quiere decir que 2 por 20 es 40 minutos. Si yo voy al planteo, que el planteo se los hago otra vez acá porque quedó del otro lado, si yo voy al planteo, decía que tenía 2 bombas y tardaban 60 minutos, 3 bombas, no sabíamos cuánto tardaba, pero que este valor, esta magnitud aumentaba y esta disminuía. Fíjense, si yo coloco acá 40 minutos, que es lo que me dio de resultado, se cumple. ¿Por qué? Porque el tiempo disminuyó. ¿Por qué disminuyó? Porque aumenté la cantidad de bombas que tenía. ¿Está? Supónganse que vamos a pensarlo desde otro lugar. ¿Está? Vamos a pensarlo desde que tenemos una pileta. A ver, vamos a pensar que 3 bombas
tardan 12 horas, ¿no es cierto?, para llenar una pileta. En este caso no la vamos a vaciar, vamos a llenar la pileta. ¿Está? ¿Qué sucede, no es cierto?, si se colocan 5 bombas? ¿Qué sucede si se colocan 5 bombas? Vamos a hacer lo mismo que la seño hizo recién. Yo voy a poner primero el planteo. En el planteo lo primero que hago es determinar qué comparo, qué magnitudes se están midiendo. Bombas y horas, tiempo. Entonces voy a poner bombas y tiempo. ¿Está? Y ahora comparo. Si 3 bombas tardan 12 horas en llenar la pileta, 5 bombas, ¿cuánto van a tardar? ¿Cuántas horas van a tardar? ¿Qué pasó con las bombas? Aumentó la cantidad de bombas. Si yo tengo más bombas, voy a tardar mucho menos tiempo. Entonces, si yo vengo a la solución, ¿qué pasó? Una magnitud aumenta, la otra disminuye. Por lo tanto, estoy en presencia de una magnitud inversamente proporcional. Así se llama. Magnitud inversamente proporcional. Ahora voy a la solución y expreso la solución. Y voy a decir que 3 bombas es a 5 bombas, como 12 horas es a X cantidad de horas. Recuerdo que es un problema inversamente proporcional. Por lo tanto, la segunda proporción, para resolverla, tengo que invertir. Entonces voy a decir que 3 bombas es a 5 bombas, como X cantidad de horas es a 12 horas. ¿Qué hago? 3 bombas por 12 horas dividido 5 bombas. Bomba y bomba se va. Y acá tengo 3 por 12, que es 36. Y a ver si tengo a mano. Se me aumentó todo. Esperen. Se modificó el tamaño. Esperen un minutito. Un cachito más grande. Acá voy a tener, vamos a prender, voy a tener 3 por 12, ¿no es cierto?, dividido 5, que me va a estar dando 7 horas 20 minutos aproximadamente. Casi la mitad, 7 horas y un poquito más, ¿no es cierto?, 20 minutos. Y si nosotros venimos a esto, vamos a cambiar de color nuevamente, si volvemos con este resultado a este análisis, y yo pongo 7 horas, 20 minutos, y se va a cumplir la proporcionalidad. Aumentan las bombas, disminuye el tiempo. Muy bien, con esto era la introducción a lo que es la proporcionalidad inversa. ¿Qué sucede con el porcentaje? El porcentaje también lo puedo resolver como proporcionalidad. Pero el porcentaje no es una proporcionalidad inversa, es una proporcionalidad directa. ¿Está? El porcentaje es una proporcionalidad directa. Yo cuando les había enseñado porcentaje les había dicho que lo podíamos buscar por fracción decimal, lo podíamos buscar como expresión decimal y les dije que había una tercera opción. Y la tercera opción era la proporcionalidad. Y es la proporcionalidad directa. Supónganse que yo tengo una caja de 100 galletitas, ¿no es cierto? Y les digo que el 25% de las galletitas es de chocolate. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas galletitas son de chocolate? ¿Está? Entonces, ¿qué voy a hacer? Expresarlo como un problema de regla de 3 simple, de magnitud directa. Planteo primero. En el planteo expreso las magnitudes que se comparan.
Bien, voy al problema y señalo las magnitudes que se comparan. ¿Y qué se comparan? ¿No es cierto? Las galletitas y el porcentaje. ¿Está? Las galletitas y el porcentaje. Entonces yo voy a decir que el 100% de las galletitas corresponde a, no lo puso acá, galletitas y porcentaje, ¿no? Y yo voy a decir que las 100 galletitas es el total. Y siempre que es total es 100%. Entonces, el 100% de las galletitas son las 100 galletitas que tengo. El 25% de todas esas galletitas corresponde a las galletitas de chocolate, que no sabemos cuántas son. Ahora, si comparamos, ¿qué pasó con el porcentaje? Disminuye el porcentaje. Por lo tanto, a menor porcentaje, menor cantidad de galletitas. ¿Cómo lo resuelvo? Hago la solución. Y en la solución lo expreso como proporcionalidad. 100% es a 25%, como 100 galletitas es a X cantidad de galletitas. Acá no invierto nada. ¿Por qué? Porque es una magnitud directamente proporcional. Fíjense, yo digo que es una magnitud directamente proporcional. ¿Por qué? Porque ambas disminuyen. Entonces voy a decir, multiplico los dos factores cruzados que tengo, 25%, no sé por qué puse la línea, por 100 galletitas dividido 100%. Por ciento y por ciento se van, lo simplifico. Por lo tanto, el resultado me va a dar en galletitas. 100 y 100 también lo puedo simplificar. Quiere decir que de chocolate, de toda esa cantidad, corresponden a 25 galletitas de chocolate. Bueno, esto mismo se plantea en toda la problemática que quieran hallar de porcentaje. Se expresa así, como magnitud directamente proporcional. Ahora bien, otra de los elementos de magnitud directamente proporcional que van a trabajar, no en esta tarea, pero sí en la próxima, es lo que se conoce con el nombre de escalas. ¿Está? Las escalas se resuelven como magnitudes directamente proporcionales. ¿Qué es una escala? ¿Recuerdan los mapas? El mapa no representa al continente americano tal cual es, sino que es un dibujo en escala más chiquitito que muestra a lo que sería la realidad. Pero para que ese dibujo pudiera entrar dentro de una hoja, hay que hacerlo más pequeño. Bueno, a eso se lo llama dibujo en escala. Por ejemplo, los arquitectos, los ingenieros, cuando tienen que hacer edificios o cuando tienen que hacer puentes, todo eso lo representan en una maqueta, en un tamaño mucho más chiquitito para poder ser visible, para poder verlo, para poder analizarlo. Bueno, esa llevada de lo que es la realidad a lo que es el dibujo se lo llama escala. Y se representa con una fórmula que dice dibujo es a realidad como 1 esa escala. Dibujo esa realidad como 1 esa escala. La escala es la relación, voy a sacar de ahí una flecha, es la relación entre dos longitudes. ¿Está? La longitud real y la longitud del dibujo. Por ejemplo, si yo les digo que tengo una escala de 1 en 500, se lee escala de 1 en 500, donde 1 representa los centímetros, la medida, vamos a poner así, la medida del dibujo. Es decir, por cada centímetro dibujado, le corresponden 500 centímetros reales.
¿Está? Entonces tengo la medida de la imagen y la medida de la realidad. La medida de la imagen y la medida de la realidad. Por ejemplo, si yo tengo un mapa que tiene una escala de 1 en 1.000.000, ¿no? Lo voy a escribir. Está. Resulta que yo acá les dibujo el mapa. Este es el mapa. Y acá abajo, donde aparecen las escalas gráficas, los colores con los que se pintan las diferentes profundidades, por eso el azul más oscuro más profundo, el marrón las alturas más grandes. Bueno, además de eso, ustedes se van a fijar que le marcan las líneas que se utilizaron, punteadas, punto y guión, crucecitas, bueno, todo eso tiene un significado, una representación simbólica. En esa representación simbólica, en ese cuadro simbólico, aparece la escala. Y la escala que aparece escrita es esta que yo les pongo acá. Y resulta, supónganse que estamos en el continente americano, lo voy a hacer así, como 2 triángulos, ¿no? Y les digo que la distancia que hay entre un país y otro en el mapa es de 4 centímetros. De esta ciudad a esta ciudad, yo agarro la regla, la mido y tengo 4 centímetros. ¿Está? Entonces me dicen que de la ciudad A a la B, de la ciudad A a la B, en el mapa hay 4 centímetros, ¿no? ¿Cuál es la distancia real? Entonces, para averiguar cuál es la distancia real, yo tengo una fórmula que se las escribí recién, no la tienen en el libro, así que cópienla, donde voy a decir que dibujo esa realidad como uno esa escala. El dibujo es lo que tengo en la hoja. Entonces, el dibujo 4 centímetros. ¿La realidad la conozco? No, es lo que tengo que averiguar. Perfecto. 1 lo voy a tener siempre porque siempre se expresa 1 en, y la escala es 1.000.000. Ustedes tienen que tener en cuenta que el dibujo siempre se expresa en centímetros y la realidad dependiendo de lo que sea. Si es un auto, será en metros. Si es una distancia que yo tengo que recorrer, podrá ser kilómetros. En este caso yo tengo 4 centímetros de dibujo, no conozco la realidad, 1 y la escala 1.000.000. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, multiplico lo que tengo cruzado, 4 centímetros por 1.000.000, dividido 1. ¿Está? Entonces 4 por 1.000.000 es 4 millones. 4 millones de centímetros. Lo cual yo lo voy a pasar a kilómetros. ¿Está? Centímetro, decímetro, metro, decámetro, hectómetro, kilómetro. Quiere decir que corresponde a 40 kilómetros. Quiere decir que en el dibujo están a 4 centímetros. En la realidad están a 40 kilómetros. ¿Es esto así? Sencillo. Dibujo esa realidad como uno esa escala. Teniendo esa fórmula, le colocan los valores que tienen y averiguan el que falta. Siempre es directa. Acá dejamos de filmar, de grabar, chicos, y con esto terminamos lo que es proporcionalidad